nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Hola iglesia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy tengo el privilegio de llevar la palabra, el mensaje, y quisiera que antes de empezar pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, yo quiero darte gracias y poner este tiempo en tus manos, pedirte que seas tú hoy hablando en nuestras vidas, que hoy tomes mi vida, Espíritu de Dios, y hables a través de mí. Nos disponemos para conocerte más y para aprender más de los tiempos
en los que estamos viviendo y que estemos preparados, Señor, para cuando tú llegues. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para empezar, quisiera darles el título de esta enseñanza, y es: la actitud que tengo hoy determinará dónde estaré mañana. Mi actitud hoy determina dónde estaré mañana. Y me pregunto si estamos viviendo los últimos tiempos. Y yo creo que sí. De hecho, desde que Jesús subió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, estamos viviendo los últimos tiempos. Lo que tenemos que entender ahora es dónde estamos ubicados bíblicamente. Y quiero que para entender eso vayamos a Mateo capítulo 24, desde el versículo 3. Y dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le estaban preguntando a Jesús que cuáles eran las señales, qué pasaría en el fin de los tiempos, qué señales habrían antes de que todo terminara. Y Jesús le respondió diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esta señal también la hemos visto. Muchos, y no es desconocido para nosotros que ha habido personas que se han levantado diciendo que son Jesús y que son el Cristo, que son los salvadores. Pero por eso Jesús les dijo que no dejen que esas personas los engañen. Y esa señal la hemos visto en estos tiempos. Versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que aquí está hablando de que en estos tiempos una de las señales antes del fin es que habrán guerras y rumores de guerras. Y eso lo hemos escuchado desde tiempo atrás. Hemos escuchado que una nación se enfrenta contra otra, que posiblemente hace poco escuchamos que la Tercera Guerra Mundial se acerca, y hemos escuchado de esto de tiempo atrás, ¿sí? Y esas son señales, dijo Jesús, antes del fin. Dice: cuando escuchen de todo esto, de estas guerras y rumores de guerras, se acerca, pero aún no es el fin. Cuando todas estas cosas estén sucediendo, no es el fin, aún no. Dice el versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así que después de que suceden y escuchemos de guerras, rumores de guerras, también vamos a escuchar de hambres y terremotos por todas partes, y de pestes, que es lo que estamos viviendo ahora. Así que todas estas son señales antes del fin, ¿sí? Antes de que Jesús venga por su iglesia, antes del rapto de la iglesia, sucederán estas cosas. Pero aún no es el fin, dice aquí en el versículo 6. Solamente eso es el principio de dolores, y eso es lo que estamos viviendo ahora, el principio del fin. Y creo que eso es lo que tenemos que entender, que estamos viviendo no los últimos días, sino los últimos minutos, los últimos segundos de esta era, porque pronto está por llegar el Señor por nosotros. El Señor está mostrándonos que las señales ya se están cumpliendo. Aún faltan muy pocas por cumplirse, pero ya la mayoría están cumpliéndose, se han cumplido, y en cualquier momento puede llegar el Señor por su iglesia. Pero tenemos que vivir
todos los días como si fuera el último. Tenemos que vivir todos los días como si hoy viniera el Señor por nosotros. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra. Este mensaje no se trata de sembrar hoy terror o sembrar miedo, sabiendo que pues ya estamos viviendo en tiempos de angustia, sino al contrario, es un tiempo que es un mensaje, que quiero llevar a ustedes para transmitir esperanza y mostrarles el amor y la gracia de Dios. El título del mensaje es: mi actitud hoy determinará dónde estaré mañana. Y si tuviéramos unas pocas horas de vida, solamente unas pocas horas, ¿qué harías tú? ¿Qué harías si supieras que en pocas horas morirías? Yo creo que lo primero que haríamos es ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Creo que también llamaríamos a nuestros seres queridos y les pediríamos perdón, y también nos pondríamos a cuenta con aquellos que hemos ofendido. Esa es como la naturaleza que tiene el hombre. ¿Y a qué va esta pregunta? A que si sabemos que estamos a poco tiempo de la venida del Señor Jesucristo, ¿qué haríamos? Si tú supieras que el Señor viniera mañana, va a venir mañana el Señor por nosotros, el Señor va a llegar mañana por su iglesia, ¿qué harías tú? ¿Estás seguro de que vas a ir con Él? ¿Estás seguro de que Él te va a llevar? ¿O aún no tienes esa seguridad? Así que el mensaje hoy es eso, que podamos entender los tiempos que estamos viendo, es que se acerca el fin. Aún no es el fin, pero se acerca. Estamos muy prontos a ser llevados por el Señor. Su iglesia va a ser llevado por el Señor. Y voy a hablar un poco acerca de este acontecimiento que es el rapto, ¿sí? Lo voy a hacer de una forma muy corta, pero quiero que entendamos que el Señor Jesús va a venir en el aire por nosotros y nos va a llevar a un acontecimiento que se llama las bodas del Cordero. Cuando el Señor nos lleve a los suyos, vamos a estar allá en esta celebración que se llama así, las bodas del Cordero, y aquí en la tierra va a empezar un tiempo que se llamará la tribulación y la gran tribulación, para aquellos que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Así que vamos a leer Mateo 25, desde el versículo 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Estas 10 vírgenes son 10 damas de honor, que su función es tener la lámpara encendida para que cuando en la noche llegara el novio, le pudieran ver y le pudieran seguir hasta que entrara a la casa de la novia y empezara la celebración y la fiesta. O sea, las damas de honor tenían que estar pendientes, alertas, para cuando llegara el novio, verle, tener sus lámparas encendidas y ver llegar al novio por la novia. Esa era la función de esas vírgenes, o esas 10 damas de honor. Dice en el versículo 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Dice que 5 eran imprudentes, insensatas, y no tenían suficiente aceite para mantener encendido el fuego. Para mantener encendido el fuego era necesario tener aceite, era el combustible que mantenía encendido el fuego. Y esas vírgenes insensatas no lo hicieron, no mantuvieron aceite suficiente en la lámpara. Y dice que en el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
El aceite simboliza el Espíritu Santo. Para mantener ese fuego encendido en nuestras vidas necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos mantener una comunión, una relación con el Espíritu de Dios. Para cuando llegue el novio, para cuando llegue Jesús, Él debe encontrar nuestra vida llena del Espíritu Santo, preparados, ¿sí? Porque la palabra dice que tenemos que estar alertas, vigilantes, porque en cualquier momento puede llegar Jesús por nosotros y encontrar nuestra vida llena del Espíritu Santo. Por eso en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Con nuestros pecados, con nuestra carnalidad, nosotros podemos apagar el Espíritu. Cuando estamos apartándonos de la oración, cuando nos apartamos de la comunión con el Señor, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de congregarnos, entonces el fuego del Espíritu se empieza a apagar. Y cuando llegue Jesús y no encuentre nuestra lámpara encendida, seremos como esas vírgenes insensatas. Y más adelante vamos a ver qué pasó con esas vírgenes insensatas. Pero ¿qué debemos hacer entonces para mantener ese fuego encendido? Es pedirle a Dios que encienda ese fuego, que nos llene con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no nos dará su Espíritu si se lo pedimos? Así que la forma de mantenernos llenos del Espíritu Santo es pedirle a Dios, es orar, es buscar el rostro de Dios, y así Él va a hacer que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, que el Espíritu Santo mantenga su fuego en nosotros. Dios puede encender cualquier corazón. Me impacta en Primera de Reyes 18:38, habla de cuando Elías presentó un sacrificio, cuando estaba luchando, estaba retando a los profetas falsos de Baal. Entonces dice que el sacrificio se puso ahí en el altar y había madera, y también la madera estaba mojada, y alrededor también del sacrificio había agua. Y Elías oró para que el sacrificio fuera consumido por fuego, para que descendiera fuego y se consumiera el sacrificio. Y oró y descendió fuego sobre el sacrificio, y el fuego consumió no solo el sacrificio, sino la madera que estaba mojada y el agua que estaba alrededor del sacrificio. Eso muestra que Dios puede encender cualquier corazón. Pero hay algo muy hermoso que también vemos ahí, y es que si no hay un sacrificio, no va a descender fuego. Y me impacta porque en Romanos dice que nosotros debemos presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando nosotros nos presentamos a Dios, nos rendimos a Dios y nos entregamos como un sacrificio vivo para Él, entonces Él va a encender nuestras vidas con su fuego. Si nosotros se lo pedimos, si le decimos a Dios, llénanos con tu Espíritu, Él va a encender nuestras vidas con su fuego, con el fuego del Espíritu Santo. Pero me encanta también porque dice, no apaguéis el Espíritu, dando a entender que somos nosotros los que mantenemos el fuego encendido. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, recibimos también al Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad todos los días buscar de Dios para mantenernos llenos del Espíritu Santo. Porque si dice no apaguéis, quiere decir que sí se puede apagar, puede menguar ese fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y es nuestra responsabilidad, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, de tener comunión con Él, mantener ese fuego encendido. Aquí en el versículo, retomando el capítulo 25, en el versículo 6 dice, en el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor,
aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esto nos muestra que el Señor llega cuando menos lo esperamos. Dice que las vírgenes se durmieron porque se demoró el esposo. Y muchas veces pensamos eso, el Señor todavía se demora, el Señor todavía tarda en llegar. Pero Él puede llegar, como dice la palabra, como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperamos, ahí llega el Señor. Él puede llegar en cualquier momento. Y las vírgenes se confiaron, ¿sí? Y dice que llegó a la medianoche, en el momento más oscuro. Así también yo creo que la humanidad está viviendo ahora un tiempo de mucha oscuridad, de mucha maldad. Y creo que el Señor va a llegar muy pronto, porque la tierra está consumida y llena de maldad. Y la gente está viviendo como quiere, sin pensar que aún la iglesia está viviendo dormida, se ha adormecido y en cualquier momento puede llegar el Señor. Pero la diferencia es que en cualquier momento que llegue el Señor podamos despertar y tener nuestra lámpara encendida, nuestra vida llena del Espíritu Santo. Dice en el versículo 7: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. La lámpara de las imprudentes, de las insensatas, se estaba apagando. Y le dijeron a las que tenían aceite, a las prudentes: danos, pero ellas le dijeron: no les vamos a dar, porque de pronto también se apaga el nuestro. Y el versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Cuando llegue el Señor Jesús, habrá muchas personas que no están preparadas. Habrá muchas personas que están distraídas, están en lo que no deberían estar. Porque dice que las prudentes estaban preparadas. Y espero que cuando llegue el Señor Jesús nosotros estemos preparados. Estemos a cuentas con Él. Estemos caminando en línea con Él. Estemos listos y prestos para decirle: Señor, aquí estamos, estoy preparado, tengo mi lámpara encendida. Así que mi pregunta es: ¿hoy estás lleno del fuego de Dios? ¿Tu lámpara está encendida? Si viniera hoy el Señor, ¿estás seguro que entrarías a las bodas con Él? ¿Cuáles son estas bodas? Son las bodas que estaba hablando anteriormente, las bodas del Cordero. Esa gran celebración que está preparada ¿para quién? Para los hijos de Dios, para los que tenían su vida llena del Espíritu Santo. Hay algo que me impacta que dice el Salmo 119, y es que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Esa lámpara es la palabra de Dios. El fuego y el aceite es el Espíritu Santo. Así que cuando llegue el Señor debemos tener nuestra vida llena de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Después, en versículo 11 dice: vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Las vírgenes imprudentes intentaron entrar a la boda, pero ya era tarde. Ya se había cerrado la puerta. Así que, ¿qué pasó con estas vírgenes? En el capítulo 24 y al final en el versículo 51 y también en el versículo 30 del capítulo 25 dice que ¿qué va a pasar con esas personas? Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Eso quiere decir que aquellas personas que no entraron a las bodas del Cordero van a entrar y van a estar en la tribulación y en la gran tribulación, que va a ser un tiempo de gran tormento, un tiempo de gran angustia. Pero creo que este mensaje no debería desanimarnos o angustiarnos. Saber que llega el fin no debería llenarnos de temor, sino como hijos de Dios debemos estar felices, debemos estar gozosos de saber que ya viene por nosotros el Señor Jesús y nos va a llevar a las bodas del Cordero. O sea, nosotros en este momento debemos estar muy, muy expectantes, porque pronto estaremos en nuestro verdadero hogar, en el cielo con el Señor. Ese va a ser nuestra morada. Así que al escuchar todo esto, lo único que nos inspira o nos motiva es a buscar más de Dios, a que tú llenes tu lámpara, que llenes tu vida de la palabra, del Espíritu Santo. Este no es un tiempo de juzgar ni condenar, sino es el tiempo de gracia. Las vírgenes imprudentes pensaron que se demoraba, que aún no era el tiempo. ¿Su actitud cuál fue? El Señor se demora, o sea que todavía hay tiempo. Pero llegó en el momento que menos lo esperaban. Así que no pienses que el Señor se va a demorar y que tú vas a tener tiempo para vivir apartado de Él y después vas a tener tiempo para arrepentirte y llegar y estar a cuentas con Dios. No, puede que en esta noche llegue el Señor, no lo sabemos, porque dice en el versículo 11, velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Hijo del Hombre es Jesús. No sabemos el día ni la hora. Puede ser esta noche, puede ser mañana, la otra semana. No lo sabemos. Pero lo importante es estar preparados. Porque dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón no avisa en qué momento va a llegar. Llega cuando la familia está dormida. Por eso, cuando estemos esperando la llegada del Señor, debemos estar con nuestra lámpara encendida para verlo llegar. Así que, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cómo estamos viendo este tiempo? Yo lo veo como una oportunidad para acercarnos a Dios. Un tiempo para leer más la palabra, para orar más, para servirle al Señor y entender que no es un tiempo para buscar las cosas materiales. Yo creo que Dios nos ha demostrado a través de esta cuarentena, a través de esta pandemia, que Él puede afectar la economía mundial cuando quiere y como Él quiere. Todos estamos ahora en nuestras casas, la economía se ve debilitada, se ve afectada con un simple virus. Estamos todos en nuestras casas en cuarentena. Y yo me pregunto, si solamente esto es el principio de dolores, ¿cómo será el tiempo de la tribulación y la gran tribulación? Eso no va a tener comparación, va a ser tiempo de gran angustia. Dice que en esos tiempos ni siquiera la gente va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Bueno, ese es otro tema, pero va a ser un tiempo de gran angustia. Así que sé que este es un tiempo de oportunidades, es el tiempo de la oportunidad de Dios de acercarnos a Él, de volvernos en arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 8 al 10 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Me encanta porque dice que
esta tardanza, el Señor aún no ha llegado, es porque está esperando que más se arrepientan y se vuelvan a Él. Que está esperando que nosotros también estemos encendiendo nuestras vidas, nuestra lámpara con el Espíritu Santo. Es un tiempo que Él está dando de gracia para acercarnos a su corazón, acercarnos al Espíritu de Dios, a una comunión con Jesucristo. Así que creo que debemos estar alertas porque el tiempo se acerca. Pero hoy es mi pregunta: ¿cuál es tu actitud? Actitud viene de la palabra acción o acto. La actitud de las vírgenes imprudentes, las acciones, los hechos de las vírgenes imprudentes las dejaron por fuera de las bodas. ¿Qué acciones, qué decisiones, qué actos estás haciendo hoy para mantener tu lámpara encendida? Si vienes hoy el Señor, ¿entrarás a las bodas o estarás por fuera? Las decisiones que tomaste ayer te tienen hoy donde estás. Y las decisiones que tomes hoy, las acciones que tomes hoy, determinarán dónde estarás mañana. Así que nuestra actitud, nuestras acciones tienen que dirigirse a buscar el reino de Dios. Cuando termine esta cuarentena, ¿qué vas a hacer? No podemos seguir en la misma actitud. Tenemos que tomar una actitud diferente, cambiar nuestra forma de pensar, porque los tiempos nos están mostrando que cerca está el día del Señor. Así que es el tiempo de buscarle y acercarnos a Él. Que seamos como las vírgenes prudentes, que nuestras actitudes, nuestras acciones, ¿sí?, hagan que nuestra lámpara se mantenga encendida. Así que, iglesia, es el tiempo de acercarnos a Dios y encender nuestra lámpara y llenarnos del Espíritu Santo. Oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Dios, que hoy enciendas nuestro corazón, nos llenes del Espíritu Santo, para que cuando tú llegues encuentres nuestras vidas llenas de ese fuego del Espíritu Santo. Que entendamos los tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos finales, que pronto está tu llegada. Y sé, Señor, que cuando llegues estaremos contigo en las bodas del Cordero. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.